Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con la parte 2 de las tablas de frecuencias, que vendría a ser el armado de tablas de frecuencias para datos numéricos. En realidad, como se pueden fijar, las columnas no cambiaron, ¿sí? Lo único que va a ir cambiando es el tipo de variable, ¿sí? El tipo de variable va a ser numérico, ¿sí? En este caso tenemos edades, ¿sí? Este sería nuestro caso. Hicimos una encuesta a estas personas, no las conté cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 datos, ¿sí? Esos 12 datos son estas edades. Bueno, tenemos el primer caso, vendría a ser, nos manejamos exactamente igual que con los datos categóricos, los cualitativos. Entonces, tenemos desde el 18 hasta el 25, que es la mayor, ¿sí? Nos fijamos con la edad menor, la edad mayor, ¿sí? A una aclaración, esto lo puedo hacer porque tenemos un número pequeño de datos. Si no tendríamos que usar intervalos acá. Si tuviéramos edades más variables, o sea, más espaciadas, y serían más cantidad, no podríamos hacer esto. ¿Sí? Nos quedaría muy engorroso. Tendríamos, por ejemplo, si son edades que van del 18 al 50, tendríamos desde el 18 hasta el 50, una tabla mucho más larga. ¿Sí? Entonces no quedaría muy visual. Bueno, en este caso vamos a contar cuántas personas tenemos de 18 años. Tenemos dos personas. Entonces, frecuencia absoluta va a ser 2. Bien. ¿Cuántas de 19? Por lo que vemos, ninguna. 0. ¿Sí? Con cuando no hay, lo puedo anotar o no. ¿Sí? No nos va a cambiar el resultado final. Bueno, ¿cuántas hay de 20? Una sola. Bueno, ¿cuántos hay de 21? De 21 tenemos 2. ¿Cuántas hay de 22? De 22 hay 2 también. ¿Cuántas hay de 23? Ninguna. De 24, ninguna. Y de 25 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos puesta ya la frecuencia absoluta. Vamos a hacer el conteo final. 2, 3, 5, 7 y 5, 12. No me acordaba cuántos habíamos contado antes. Bueno, ahora el procedimiento es exactamente el mismo. Hacemos la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada era ir sumando e ir acumulando la suma, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ir haciendo es, primeramente, escribimos el primer número ahí y lo sumamos con el de abajo, ¿sí? Se suma con el de abajo y se anota acá el número. 2 más 0 es 2. Bueno, y así sucesivamente. Acá tenemos 2 más 1, me va a dar 3. 3 más 2 me va a dar 5. 5 más 2 me va a dar 7. 7 más 0 me va a dar 7. 7 más 0 me va a dar 7. Y 7 más 5 me va a dar 12. ¿Sí? Recuerden que era importante que coincidiera este número con el total. ¿Sí? Este con el total tiene que coincidir. Bueno, frecuencia relativa. Teníamos que dividir. Lo pongo para acá. El total, perdón, cada una de las absolutas con el total. Entonces teníamos que hacer 2 dividido 12. Y recuerden el criterio de redondear. Acá es 16, vamos a poner 17. 0,17. 0 dividido 12 me va a dar 0. 1 dividido 12. 1 dividido 12. Un poco mejor esto. Ahí. 1 dividido 12. 0,08. Ponemos 0,08. 0,8. Ahora 2 dividido 12, ya lo habíamos hecho arriba. 0,17. El 2 también. 0,17. 0, 0. Y ahora 5 dividido 12. 0,41. Vamos a poner 0,42.
0,42. Bueno, hacemos la suma final. Es 0,17 más 0,08 más 0,17 más 0,17 más 0,42. Bien, bueno, 1,01 tenemos un desborde, pero es un número prácticamente 1, ¿sí? Entonces acá anotamos 1, ¿sí? Podríamos anotar 1,01, que sería lo mismo, pero recuerden que nos tiene que dar 1 la suma total, ¿sí? Bueno, el porcentaje, como habíamos hecho, teníamos que correr la coma a 2 lugares, ¿sí? Acá nos va a tener 17%, bueno, 0, el 8%, 17%, 17%, 0, 0, 42%. Y acá nos va a dar el 100. ¿Sí? Bueno, ahí terminamos el primer caso. Vamos a pasar a un segundo caso, ¿sí? Que ya lo tengo acá armado. En este caso tenemos más datos. Está un poco desprolijo porque lo escribí recién. La idea es la siguiente. Tenemos alturas de personas, ¿sí? Estas son personas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 personas. No estamos acá abajo. 26 personas. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Primeramente tenemos una variable cuantitativa, ¿sí? Numérica, pero fíjense que es continua en este caso, ¿sí? Tenemos números con coma decimal, por ejemplo 1,50, 1,52, ¿sí? Entonces no es posible trabajar de esta forma, ¿sí? Lo que se debe hacer es armar un intervalo. Los intervalos se arman de la siguiente manera. Se puede elegir, yo elegí acá armar de 10 en 10 en los decimales, ¿no? Por ejemplo, de 1,50 a 1,60. Pero fíjense la anotación que utilicé. Puse un corchete al principio y un paréntesis al final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esta es una anotación de intervalo. Cuando tengo corchete, quiere decir que estoy incluyendo al 1,50. Y cuando tengo un paréntesis, quiero decir que me estoy refiriendo al número anterior al 1,60. Pero como ustedes saben que los números son infinitos, no sabemos cuál es exactamente el número que está antes del 1,60. ¿Sí? Sí, podríamos decir 1,59, pero podríamos ver un número más, 1,599. ¿Sí? Uno puede seguir siempre diciendo un número más cercano, más cercano, más cercano a este número de acá. Entonces, con esta notación se soluciona eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar del 1,50 al 1,60, pero no voy a anotar el 1,60 en este lado, lo voy a anotar acá. ¿Se entiende? Es como de ir del 0, es como si yo hubiera anotado del 0 al 10, pero el 10 no lo anoto. ¿Sí? Lo anoto en el siguiente, hasta el 9. Esa más o menos es la idea. Entonces vamos a contar. Tenemos que contar cuántas alturas hay entre 1,50 y anterior a 1,60. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo 1,59 y 1,60 dijimos que no. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frecuencia absoluta 6. Bueno, ahora tengo 1,60 que sí va en el siguiente, ¿sí? De 1,60 al anterior al 1,70. Entonces cuento, 1,60 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? El 1,70 no incluye, ¿sí? Tengo 6 personas. Bien, ahora voy por acá. Del 1,70 al 1,80, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 1,80 no, ¿sí? 9 personas. Y acá del 1,80 al 1,90. Pero fíjense,
se puede hacer, ya que es el último intervalo, ¿sí? Voy a escribir del 1.80 al 1.90, pero lo voy a incluir al 1.90, ¿sí? Por eso puse corchete. Esto lo hago porque es el último intervalo, si no debería ser otro más, ¿sí? Bueno, entonces lo que me falta, me quedé por acá, del 1.80, acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esta suma me tendría que dar 26, ¿sí? Vamos a controlar, así conté bien. 9 más 5, 26, perfecto. Entonces contamos bien. Bueno, y ahora empezamos el mismo procedimiento que hicimos arriba. Frecuencia acumulada. Tenemos 6, 12. Perdón, estoy lento con las matemáticas. 12 más 9. Y después tenemos más 5. Perfecto. 21 y 26. Entonces a esta columna no la sumo. Ahora, la frecuencia relativa. Tenemos que hacer 6 dividido 26. ¿Sí? Hacemos. Pongo la calculadora por acá. 6 dividido 26. 0,23. Después, el de abajo es lo mismo. Después tenemos 9 dividido 26. 0,34, pero voy a poner 35. 0,35. Y después voy a tener 5 dividido 26. 0,19 y va a 19. 0,19. Vamos a hacer el total. 0,23 más 0,23 más 0,35 más 0,19. Esto me da 1. Fíjense que nos dio bien. Entonces acá nuestro porcentaje va a ser 23%. 23% también. 35%. 19%. Y por supuesto el final es del 100%. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces un pequeño repaso es, si tenemos números, y en este caso estos números son pocos y no tienen gran rango, o sea, va del 18 al 25, o sea, no son números muy distantes, lo puedo tratar como una tabla de frecuencias para datos, para variables cualitativas, por ejemplo. Pero si tuviera, por ejemplo, en este caso, que es una variable numérica, pero fíjense que es continua, son magnitudes continuas, ¿sí? Tenemos de coma decimal. Entonces, sí o sí tengo que recurrir al intervalo. Espero que se haya entendido esto del intervalo. Fíjense, si pongo 1,50 a 1,60, corchete incluyo el 1,50 y paréntesis no incluye, ¿sí? Entonces, esto lo hago más que nada porque puede ser este tipo de variable. Si no, lo podría armar de otra forma, ¿sí? Y también yo lo tomé como si fuera de 10 en 10, pero podría haber hecho de 5 en 5, ¿sí? Estaría bien igual, ¿sí? Lo único que nos va a cambiar vamos a tener más renglones, pero el total va a ser el mismo, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima.